¿Qué pasa, gente? Uno que llega y te cuenta hoy los mecanismos específicos de respuesta inmunitaria. Vale, en la clase anterior recordamos que estuvimos viendo la respuesta que tiene nuestro organismo, las defensas orgánicas inespecíficas, es decir, que actúan igual ante cualquier tipo de antígeno. Ahora vamos a centrarnos en la respuesta inmunitaria específica, es decir, aquellos mecanismos específicos que actúan de una forma o de otra según el agente patógeno o el peligro que nos está atacando. Vale, vamos a empezar en primer lugar por definir qué es la respuesta inmune. La respuesta inmune sería la respuesta que da mi organismo o los mecanismos que activan mi organismo para defenderse de cualquier sustancia que es patógena, que puede causarme un daño o que no reconoce como propia. Esa sustancia patógena o que no reconoce como propia es lo que denominamos como antígeno. Entonces, una vez ese patógeno, esa sustancia que no reconocemos como propia, ese antígeno, atraviesa las barreras pasivas que habíamos visto en el vídeo anterior, es decir, atraviesa la piel, atraviesa la mucosa, escapa del ácido clorhídrico del estómago, escapa de la lisocima. Entonces, cuando atraviesa esa barrera, mi cuerpo lleva a cabo una respuesta específica, que es lo que llamamos la respuesta inmune. Esa respuesta específica ante la entrada de un patógeno o de un antígeno busca la destrucción de dicho antígeno. Vamos a diferenciar dos tipos de respuesta inmunitaria específica, la respuesta humoral, que la vemos aquí, y la respuesta celular. En la respuesta humoral, los principales encargados de la defensa son los linfocitos B. Son un tipo de linfocitos, unos glóbulos blancos, que son producidos y madurados en la médula ósea roja. Estos linfocitos B se van a especializar más adelante en transformarse, mejor dicho, en células plasmáticas que liberan anticuerpos. Ya lo veremos en otro vídeo. Pero además estos linfocitos B también van a tener la capacidad de especializarse y transformarse en células de memoria que digamos que guardan la experiencia de un contacto previo con el antígeno, para que la respuesta inmunitaria, cuando vuelva a entrar en el antígeno por segunda o tercera vez, sea mucho más rápida. Entonces, la respuesta inmune humoral es mediada por los linfocitos B. Tenemos otro tipo de respuesta inmune, que es la celular, que es llevada a cabo por los linfocitos T. Los linfocitos T son fabricados en la médula ósea roja, pero son madurados en el timo, ¿vale? Y estas células ya se encargan de destruir directamente al posible antígeno. Entonces, una diferencia principal sería que en lo humoral, los linfocitos B producen anticuerpos, que son proteínas que se encargarán del enemigo, mientras que en la respuesta celular son los linfocitos T los que directamente van a eliminar al enemigo. Bien, con esto finiquitamos esta pequeña introducción y pasamos al concepto de sistema inmunitario. ¿Qué sería el sistema inmunitario? Sería un conjunto de moléculas, células, tejidos, órganos, como pone aquí en la presentación, que se encargan de actuar de forma coordinada y que son responsables de la inmunidad de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando ese antígeno atraviesa las barreras pasivas y todos los mecanismos inespecíficos, empiezan esos elementos a actuar de forma coordinada y compenetrada para poder destruir al antígeno. Esta inmunidad que genera el sistema inmunitario es lo que conocemos como respuesta inmune o respuesta inmunitaria, que se va a llevar a cabo mediante células fagocíticas, como por ejemplo habíamos visto los macrófagos, que viajaban por los vasos sanguíneos en forma de monocitos, también habíamos visto los leucocitos granulocíticos y algunos tipos de linfocitos que veremos más adelante. Y por otro lado tenemos también los anticuerpos que, como he mencionado antes, son fabricados por los linfocitos B. Bien, pasamos ahora a hablar de los órganos y de los tejidos que componen el sistema inmunitario. En primer lugar tenemos la médula ósea, que se encuentra en el interior de los huesos, normalmente en el interior de los huesos largos. Aquí vemos la ilustración donde observamos una serie de células sanguíneas. Entonces, dentro de la médula ósea se fabrican o se sintetizan las células madres precursoras de otras células sanguíneas, como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero también se produce la maduración y diferenciación, como hemos visto antes, de los linfocitos B. A continuación tenemos el timo. El timo se sitúa bajo el esternón. Concretamente vemos aquí a Johnny y Johnny tiene su timo ahí, el timo de Johnny. ¿Lo veis o no? Vale, ¿qué va a hacer el timo? En el timo se van a diferenciar, madurar y seleccionar los linfocitos T. A continuación tenemos el bazo. El bazo se encuentra debajo del diafragma. Aquí vemos el bazo de la Jenny situado, ¿vale? Y la función del bazo
Por un lado sería la de filtrar la sangre eliminando aquellas partículas que son desechables y algunas células defectuosas, no confundamos con la función del riñón. Y por otro lado lo que tiene son ciertas regiones que son ricas en linfocitos B y otras regiones que son ricas en linfocitos T. Seguimos con los órganos linfoides y pasamos a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son masas linfoides encapsuladas, ¿no? Que están rodeados por un tejido conjuntivo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ganglio linfático de la axila, ¿no? Que sabéis que a veces se inflama en función de la zona donde entre el patógeno. Normalmente los ganglios cercanos son los que se activan, se inflaman porque entran en contacto con el patógeno. Ya veremos más adelante que había una presentación de antígenos. Y entonces duele la zona. ¿Por qué? Porque está trabajando ese ganglio para fabricar defensa. Entonces tenemos también ganglio linfático en la zona de la ingle, tenemos ganglio en la axila, como hemos dicho, y algunos más, ¿vale? A continuación, dentro del ganglio linfático vamos a hablar de su función. Filtran y depuran la linfa, ¿no? Que ya sabemos que es un sistema circulatorio secundario que no tiene órgano que impulse ese líquido que va por el sistema linfático, ¿vale? No tiene... El líquido linfático va impulsado por la contracción de la musculatura, pero eso ya lo veremos en otro tema. Aquí lo que nos interesa es que los ganglios linfáticos filtran y depuran la linfa, pero también se inflaman esos ganglios linfáticos cuando hay una infección cercana porque activa la respuesta inmune, es decir, se pone en funcionamiento y por eso se inflama el ganglio, como he comentado antes. Pasamos ahora a los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Son, por ejemplo, la amígdala, la placa de Peyer y el apéndice vermiforme. Tenemos aquí las amígdalas, ¿no veis? Están marcadas. Las placas de Peyer las vemos por aquí, por la zona del intestino, y el apéndice que está por aquí colgandero, ¿vale? ¿Qué función tienen los tejidos linfoides asociados a mucosas? En primer lugar, lo que va a hacer es proteger la mucosa mediante una serie de células defensivas. ¿Qué células? Son los linfocitos, las células plasmáticas, que ya dijimos que eran los linfocitos B, que ya se han especializado en la producción de anticuerpos, y los fagocitos, que se encargan de fagocitar al enemigo, ¿vale? Entonces, su principal función sería eso, la defensa mediante la acumulación de una serie de células defensivas. Con esto hemos finiquitado los órganos y tejidos linfoides.